Buenas, bienvenidas y bienvenidos a Lo Importante de No Pasa Nada. Yo soy Giri, ella es Estela. Hoy vamos a estar hablando de 4 temas. Vamos a hablar de los comentarios misóginos de Bolsonaro. Vamos a hablar también del allanamiento ilegal de la casa del tío de Guaidó en Venezuela. Las 2 recientes matanzas en Alemania por la xenofobia. Pero primero vamos a hablar de la crisis de los femicidios en México. En México, 10 mujeres son asesinadas por día. Y esto obviamente tiene a las mujeres mexicanas muy enojadas con el presidente. Y hay muchas activistas criticando las acciones del gobierno, o mejor dicho, la falta de acción por parte del gobierno para enfrentar esta crisis y ponerle fin a la violencia de género. Esta semana el asesinato de una niña de 7 años provocó una manifestación enfrente del Palacio Presidencial en México. Una de las medidas que ya se tomaron es que los diputados mexicanos este martes aprobaron que la pena subiera de 60 a 65 años en los casos de femicidio. Y ahora esta iniciativa pasa al Senado para ser aprobada. Entonces, ¿por qué esto nos importa? Y es que más de 40 organizaciones denunciaron al presidente López y a su gobierno por no considerar a la violencia de género como un tema prioritario. Y bueno, la violencia de género es un problema muy grande en toda Latinoamérica y las mujeres somos el 50% de la población, entonces no entiendo cómo esto no podría ser considerado un tema prioritario. Solo en el 2018, 3.752 mujeres fueron asesinadas. Esto sería un promedio de 10 mujeres por día. Pero de esas cifras, solo 912 casos fueron tipificados como femicidios según la Secretaría de Seguridad. Esto lo que nos dice es que hay una deficiencia muy grande de parte de las autoridades para tipificar el femicidio. Y ahora vamos con uno de los iluminados de Latinoamérica. You guessed it. Bolsonaro. Como estábamos hablando en la nota pasada, Latinoamérica no es ajena a la misoginia y el machismo, entonces hoy vamos a hablar sobre Bolsonaro y unos de sus múltiples comentarios misóginos y homofóbico. Este martes, Bolsonaro sugirió que la periodista Patricia Campos intercambiado sexo por información en una empresa que Bolsonaro acusa de esparcir noticias falsas durante las elecciones del 2018. Este no es el primer comentario misógino de Bolsonaro y por supuesto no va a ser el último. Bueno, vamos a recordar algunas de las cosas que ha dicho recientemente, como cuando le dijo a una diputada de la izquierda que no merece ser violada porque es muy fea. Durante los incendios de la selva amazónica, Bolsonaro también se burló de la apariencia de Brigitte Macron, que es la esposa del presidente francés Emmanuel Macron. También ha hecho varios comentarios homofóbicos, como cuando le dijo a un periodista: "Tú tienes cara de homosexual terrible". De mi parte, este tipo de humor en el que se usan las violaciones como chiste me parece completamente repudiable. No es gracioso y definitivamente no es la manera en que un presidente debería estar comunicándose, ¿no? Entonces, ¿por qué esto nos importa o si hay algo que se puede hacer al respecto? En la Constitución brasileña, un presidente que atente contra la dignidad y el honor puede ser sometido a la destitución, o bueno, al proceso de destitución. Pero para esto se necesita la aprobación de 3/5 de la Cámara y es algo que en este momento sería muy poco probable. ¿Por qué? ¿Por qué, Kenneth? Porque no lograría la mayoría. Bueno, les debemos el porqué. No hay porqué, es solo lo que es poco probable en este momento. Y ahora nos vamos para Venezuela. Este jueves, los diputados y los abogados de Juan Márquez, que es el tío de Guaidó, denunciaron un allanamiento ilegal en la residencia de Márquez. Entonces, para poner esto un poquito en contexto, el 11 de febrero Guaidó entró a Venezuela después de su gira internacional y venía con su tío Juan Márquez y este fue detenido por la policía del aeropuerto. Y bueno, ¿por qué esto nos importa? Durante este allanamiento no dejaron entrar a los abogados de Márquez, cosa que es ilegal. Entonces, uno de los abogados de Márquez, Joel García, dijo: "Lo que se está haciendo es para atacar a Juan Guaidó, para obligarlo a hacer una negociación y obligarlo a quebrar su voluntad". El chavista Diosdado Cabello dijo la semana pasada que Márquez traía con él explosivos y esa fue la razón de su arresto.
Y para terminar, vamos a hablar de las 2 matanzas xenofóbicas que se dieron este jueves en Alemania. Un total de 9 personas murieron en estas 2 matanzas en Hanau, Alemania. El presunto asesino y su mamá luego fueron encontrados muertos en su apartamento y las autoridades dicen que se trata de un crimen xenofóbico. La canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente Frank Steinmeier dieron declaraciones condenando esta violencia racista. Varias de las víctimas son de origen kurdo y se reveló que se encontró un documento y un video de confesión. Este documento que se encontró es un documento de 24 páginas en donde el presunto asesino habla sobre su odio a los extranjeros y a las personas no blancas. Y bueno, estas serían las noticias para hoy en No Pasa Nada. Recuerden suscribirse, darle like, darle share y nos vemos mañana.